Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Ford. Les hablo acá desde Toronto, en las oficinas de Quant Free Toronto. Muy agradecido de estar por acá, de esta invitación de parte de Talentland para promover el conocimiento en tecnología, información y pues en este caso en inversiones que tienen que ver con trading, retail para Latinoamérica. Siempre dispuesto a ofrecer un poco mi perspectiva acerca de lo que esté pasando en el mundo de la tecnología, pero en este caso puntualmente también de las inversiones. Entonces, bueno, sin más preámbulo, lo que les quiero traer hoy es un poquito una perspectiva un poquito más real acerca de lo que pasa en el mundo retail trading y cómo los inversionistas de hoy en día tienen que cambiar un poco el chip para poder entender qué es lo que necesitan para ser exitosos en el largo plazo. Es muy difícil ser exitoso en el largo plazo en el trading y la mayoría de la gente que nosotros, por lo menos desde el lado de Quant Free vemos acá, es que la mayoría cuando empieza a hacer trading no tiene ni idea de qué es lo que es hacer una estrategia de trading, una gestión de posición, una gestión de riesgo. Y es algo importante que todo trader, todo inversionista, digamos que quitémosle el label de trader y hablemos del inversionista, la gente que está empezando en el tema de inversiones, que ha escuchado a sus amigos, conocidos hablar acerca del mundo de las criptomonedas, acciones y quiere meterse en esto, pero no tiene mucha idea. Y lo que vemos desde acá es que hay mucha gente que empieza, pero que le faltan las herramientas para poder ser exitosos en el corto plazo, se aburren y luego empiezan a un poco a descreditar el esfuerzo que haya por parte digamos, de las plataformas que estén intentando ofrecerles condiciones de trading que al final sean favorables para ellos. Y el asunto es que este mundo de trading es muy difícil, que es algo que no es para todos y que hay algo importante que el inversionista tiene que entender. Y es que tiene que hacer evaluación sobre su estrategia o falta de estrategia de trading. Entonces, para eso vamos a hablar de la importancia del ratio de Sharpe. Para los que no conocen, de pronto vamos a aclarar un poco más acerca de esto en el trading y las inversiones. Vamos con el siguiente slide. Empecemos desde el final y vamos construyendo del final hacia atrás. Y es que el ratio de Sharpe no es la mejor medida para evaluar si una estrategia de trading es buena o no. Es una importante, sí, es la más reconocida, sí, pero es un buen comienzo. Es decir, no es la mejor, pero es un buen comienzo. ¿Por qué? Porque le mete esta idea al usuario, al inversionista, al trader, que al entrar al mundo del trading y las inversiones tiene que meter esa mentalidad de que hay que evaluar la estrategia. En el trading, el trader, el inversionista que no evalúa la estrategia está destinado a perder. Entonces, independientemente de que el ratio de Sharpe no sea la mejor, es un buen sitio para empezar. Y segundo, hay que entender qué es lo que hace una estrategia exitosa y la que definitivamente la lleva al fracaso. Vamos al siguiente slide. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos visto? Digamos que yo estoy en finanzas desde hace, no sé, más o menos 15 años. Fui trader en una época, retail y luego institucional, pero siempre me encontraba con esta clase de comentarios que tenía que ver con el usuario frente al que le ofrecía la liquidez, el broker, digamos, en este caso para el inversionista retail. No, es que el broker me robó la plata porque resulta que tenía 2.000, 5.000, 10.000 dólares, que el mercado bajó y se me fue toda la plata. El broker me robó la plata. Es que no sabía que era una llamada al margen. Esta clase de términos técnicos en finanzas que la gente debería saber previo a empezar a operar. No entiendo cómo se activan las órdenes, que eso es una orden de stop, una orden target, una orden profit. No tengo ni idea de esto. Nuevamente, lo vemos, preguntas de estas con gente que empieza a operar, que empieza a perder rápido y luego se hacen esta clase de preguntas. La lógica es, empiezo, estudio y luego antes de empezar, tengo claro entonces esta clase de elementos en la operativa que necesito entender antes de empezar a operar. Es que se me olvidó colocar la orden de stop, entonces de pronto me eduqué y estudié, pero luego no tengo el tema de la gestión de la posición, de la gestión del riesgo. No tengo una estrategia a la hora de entrar. Y eso es algo que vemos desafortunadamente todos los días. ¿Qué refleja esta clase de comentarios? La falta de estrategia, la falta de conocimiento del mercado, de cómo operar en el mercado.
La falta de conocerse internamente, los sentimientos, el miedo a la avaricia, son sentimientos que si uno no los entiende, no los reconoce, no los ve de lejos y los señala, es en ese momento en que uno está destinado a que esos sentimientos lo controlen y lo lleven a uno, en la falta de estrategia y, como les decía, pues la avaricia y el miedo, ¿no? Vamos con el siguiente slide. Entonces, ¿qué es lo más importante en el trading y lo que la gente debe entender desde un principio? En el trading y en las inversiones, lo más importante es el costo de entrada y salida, que es lo que se conoce en el mundo de inversiones y el trading como el spread. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a una casa de cambio y llegué de viaje, entonces voy a cambiar los dólares por los pesos mexicanos o el peso chileno, el argentino, el colombiano. La casa de cambio me va a decir, bueno, yo le compro a o le vendo a, ¿cierto? Y esa diferencia es lo que se conoce como el spread. Ese spread es el único costo que debería haber en el mundo de las inversiones. Desafortunadamente, no, y vamos a hablar de esto más adelante, no es el único que hay hoy en día en el mundo del trading y las inversiones. Y el asunto es que si yo empiezo con un costo de entrada y salida, con un spread que es mucho más amplio de lo que debería ser en teoría, la probabilidad de yo perder en el largo plazo va a ser mucho, mucho, mucho mayor. Y obviamente eso se va a reflejar en el corto plazo, en la medida en que haya un movimiento fuerte en el mercado en contra mío, es muy probable que vaya a perder mi dinero. No se puede ser exitoso en el trading si no se entiende que la única manera de, primero, luego de tener una estrategia de trading sostenible en el tiempo, es luego tener las condiciones de trading favorables para poder ser entonces exitoso. La única manera de poder ser exitoso es tener primero condiciones favorables y segundo una estrategia de trading consistente y probada. Y esas condiciones de trading son importantes, ¿por qué? Porque si yo no tengo precios spot, si no estoy operando precios spot, sino por ejemplo precios artificiales, si no son en tiempo real, sino realmente son precios que son manipulados, si no estoy operando en el spread de mercado, sino como les decía, un spread que está ampliado y que tiene comisión en la demanda y en la oferta, y además tengo tarifas y comisiones extra para poder comprar y vender, es en ese escenario en el que empezando mi probabilidad de ser exitoso en el largo plazo va a ser mucho, mucho menor. La única manera entonces para que un trader entonces pueda ser exitoso, un inversionista pueda ser exitoso en el largo plazo, será entonces con estas condiciones de trading que sean favorables para el inversionista, con cero comisiones, cero tarifas, cero precios spot en tiempo real. Ahora, vamos a los dos estilos diferentes de trading, el trading pasivo o la gestión pasiva versus el trading activo. ¿Cómo se entiende mejor? Pues ya muchos de ustedes sabrán, y si no, han escuchado hablar del señor Warren Buffett. Él es el genio del mundo del value investing o la gestión, digamos, fundamental. Él hizo una apuesta por allá en el 2007 a los que tenían un estilo de inversión mucho más activa. Entonces vamos a colocar a Warren en un lado y a los fondos de inversión en otro lado. Y a Warren pensando en que va a comprar, esperar unos 5 o 10 años, mientras tienen el otro estilo de los traders inversionistas que están comprando y vendiendo en el corto plazo, día a día, 5, 10, 15 operaciones en el día, por ejemplo. Y Buffett les dice, yo estoy seguro que en 10 años ustedes ven mi estilo de trading y lo van a comparar con el de ustedes, yo les voy a ganar. ¿Qué pasa en 2015? Los mismos fondos les dicen a Mr. Buffett, señor, usted tenía toda la razón. Su estilo de trading de comprar, mantener y esperar, que es una palabra que se ha puesto muy de moda hoy en día, que es el hold, el HODL, de mantener en largo plazo. Este tipo de estrategia de gestión pasiva termina ganando. Ahora, eso no quiere decir que para todos resulte de la misma forma, pero simplemente es importante entender que hay dos estilos de trading. Vamos al siguiente slide. Entonces, las estrategias pasivas más conocidas: comprar y mantener, buy and hold, comprar un activo y mantenerlo en el largo plazo, comprar una acción porque pienso que la acción tiene buenos fundamentales, el fundamento, es decir, la manera como se maneja la compañía, el CAPEX, el Capital Expenditure, cómo utilizan sus ingresos para invertir dentro de la compañía,
utilidades, ratios de inversión, ratios financieros. Bueno, digamos que estructuralmente y con base en una estrategia, yo digo, esta compañía tiene muy buena pinta en largo plazo. Es la manera como Buffett ha sido exitoso desde 1976 hasta 2011. Ha sido el inversionista que mayormente ha probado que esta estrategia desde su compañía Berkshire Hathaway le ha consistentemente ganado al mercado. Hay distintos fondos de inversión, no solo es de Warren Buffett, que siguen esta estrategia y es muy típico de fondos que invierten en renta fija, los que mantienen esa estrategia. Ahora hay otros dos tipos de estrategias que son un poco más lejanos a lo que hace el trader retail, que empieza con 50, 100 dólares, pero simplemente las tengo aquí para que al que le interese entender un poco más cálculos de flujo de caja, inmunización, indexación y replicación. Eso tiene que ver con, yo compro un índice, por ejemplo, a través de un futuro o un ETF y me voy con el índice a largo plazo en vez de tener que estar comprando y vendiendo todo el tiempo. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la racionalidad entonces? ¿Por qué hace esto un inversionista que invierte de manera pasiva? Porque ellos lo que han visto desde su experiencia es que muy pocos inversionistas sobrepasan ese benchmark, la referencia que ven en el mercado, dicen a este porcentaje queremos ganar. Muy pocos inversionistas realmente terminan ganándole. Segundo, es menos costoso, pues por supuesto porque estoy invirtiendo mucho menos, es decir, estoy haciendo menos operaciones y el costo para mantener este tipo de estrategia entonces será mucho menor. Pero tienen un problema y asumen que solo superiores habilidades de predicción o información privilegiada permiten al inversionista vencer al mercado de forma consistente, y eso es algo que no es totalmente cierto. Vamos para el siguiente slide. La oportunidad de costo-beneficio es una de las desventajas de esa estrategia, puede ser bastante alta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo me voy largo, es decir, compro y mantengo en largo plazo una acción que viene cayendo y digo, no, pero es que esta va a subir en largo plazo. Y digo, bueno, va a subir, pero en los últimos 3 meses viene cayendo, cayendo y cayendo. Puede que los fundamentales se mantengan, pero en el corto plazo la compañía no está respondiendo a esos fundamentales. Mientras que en esos 3 meses me voy perdiendo el bull run de esta acción o esta criptomoneda, este ETF. El costo-beneficio por mantener una posición en largo plazo puede ser bastante alto. Mantener una acción por 10 años, por 15 años, no significa necesariamente que deba recibir un gran retorno. Es decir, el largo plazo no tiene relación necesariamente con alto retorno, y es algo importante que el que invierte pasivamente de comprar y mantener, o el que se indexa, por ejemplo, a través de ETFs, por ejemplo, debe tener en cuenta. Y tercero, el mercado cae, tiene crashes, sube, baja, a veces cuando baja fuertemente. Si no recuerden, 2007, 2009, 2017 y bueno, recientemente con todo el tema del lockdown a nivel mundial, el mercado cayendo. El que compra a largo plazo no se va a ahorrar de todas formas esas subidas y bajadas de mercado. Pasemos al siguiente slide. Entonces, ¿cuál es la racionalidad para el trader, el inversionista que invierte de manera activa? Que a pesar de que lo que sostiene la teoría, que es posible apostarle a inversiones que generen, de lo que sostiene la teoría, perdón, es posible apostarle a inversiones que generen retornos superiores a lo que dé el mercado. ¿Qué quiere decir? Que el pasivo dice es imposible y solo si uno tiene información privilegiada puede ganarle al mercado. Pero lo que pasa en realidad es que hay muchos inversionistas activos que generan retornos en exceso a lo que da el mercado a través de su inversión activa, sin necesidad de temas, digamos, ilegales o de insider trading o información privilegiada. Segundo, se puede encontrar valor agregado en condiciones tanto de alta volatilidad como de baja volatilidad. Es decir, el que invierte en mercados altamente volátiles, usualmente, si tiene una buena estrategia de trading y una buena gestión de posición riesgo, puede generar muy altos retornos. Entonces es importante saber que ambos estilos de trading tienen una distinta estrategia, una distinta visión, pero al final
Cualquier estrategia busca lo mismo. ¿Cuál es? Generar exceso de retorno o lo que se conoce en el mercado como el alfa. Ese alfa es lo que busca cualquier fondo administrador de portafolios, cualquier inversionista institucional, cualquier inversionista que invierte sus propios fondos, cualquier trader retail, desde el que invierte $50 hasta el que está manejando un portafolio de fondos de pensiones, por ejemplo, de 50 billones, 100 billones de dólares. Siempre buscan generar exceso de retorno y tienen visiones del mercado de formas diferentes. Y la historia dice que ambos lo pueden hacer, simplemente que tienen visiones sobre el mercado diferente. ¿Ok? Ahora pasemos al siguiente slide. Entonces, el inversionista activo, para buscar este exceso de retorno, es importante entender que asume mayores riesgos y luego no siempre tomar más riesgos se traduce en más retorno. Y esa es una de las desventajas entonces de la inversión de tipo activo. Y es por eso entonces que ahora vamos a volver a donde empezamos, que más o menos era el final de ese tema de la gestión de riesgo. Lo más importante es que la búsqueda de mayores retornos siempre debe medirse en términos del riesgo asumido. Pasemos entonces al siguiente slide. Entonces, ahora sí, si entiendo que la gestión activa tiene sus potenciales ventajas frente al exceso de retorno, pero también me muestra que debo estar asumiendo mayores riesgos, lo más importante es evaluar cómo estoy asumiendo estos riesgos y cómo medirlo. La manera más fácil es a través entonces del ratio de Sharpe, que es el ratio reconocido en el mercado, que tenga sus desventajas, sí las vamos a ver, pero es un ratio que repito, nos ayuda a meternos en esta mentalidad de que hay que evaluar la estrategia. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se explica fácilmente? Es la unidad de retorno por riesgo adicional. Es decir, por cada dólar que estoy recibiendo, que estoy ganándole al mercado, ¿cuánto de riesgo, unidad de riesgo adicional tengo que meterle entonces? ¿Ok? Entonces, aquí ven la fórmula del ratio de Sharpe, donde ven la rentabilidad del activo menos la rentabilidad estándar, menos la rentabilidad de media de una cartera de activo libre de riesgo. Usualmente se utilizan los tesoros de los Estados Unidos para evaluar esa parte, esa diferencial entre lo que me da el activo o mi rentabilidad como inversor frente a esa inversión que es libre de riesgo. Es como si me metiera toda mi plata a un tesoro sin tener que asumir ningún riesgo, porque yo asumo, esto es lo que asume esta teoría, es que el tesoro de los Estados Unidos pues nunca se va a quebrar. Es una estrategia que es libre de riesgo y esto siempre va en relación con la desviación estándar o la volatilidad, coloquémoslo en palabras más sencillas, de esta estrategia. Entonces hay que tener en cuenta que el ratio de Sharpe no está asumiendo un benchmark, sino está asumiendo entonces esa tasa libre de riesgo desde el Tesoro de los Estados Unidos. ¿Okay? Esta es una manera tradicional que tiene sus desventajas, que no distingue en pérdidas consecutivas y pérdidas intermitentes. No es lo mismo perder 10 veces consecutivas que de forma alternada. Si yo tengo una cuenta que, digamos, tiene $5,000 y que es apalancada y estoy pierdo una vez, pero luego vuelvo a perder y vuelvo a perder 10 veces consecutivas, puede resultar muy probablemente en que si me estoy apalancando en exceso, en tener un llamado al margen y terminar perdiendo entonces mis fondos. Entonces, una desventaja que el ratio de Sharpe no tiene en cuenta esa clase de situación o escenario dentro de la operativa. No distingue la volatilidad alcista versus la volatilidad bajista, que son volatilidades diferentes. No es lo mismo cuando el mercado va subiendo que cuando el mercado va bajando. Otro ejemplo y otro punto importante, este fondo de inversión en los 90s, Long Term Capital Management, clases de macroeconomía, mercados de capitales se han hecho a raíz de lo que pasó con este fondo por allá en 1998. Este fondo tenía un ratio de Sharpe de 4.35 antes de que se fuera a la quiebra. Y eso es algo importante que hay que tener en cuenta, es que el ratio de Sharpe no tiene en cuenta los escenarios
muy poco improbables. Y esos muy poco improbables estamos refiriéndonos a, por ejemplo, la crisis financiera del 2007, 2009 o lo que pasó con COVID hace ya un año. Pero sirve para comparar estrategias. Warren Buffett, por ejemplo, tiene un ratio de Sharpe de 0.76, que es casi el doble que el del mercado. Un ratio de Sharpe bueno es lo que esté por encima de 0.7, 0.8 a 1. Por supuesto, si es mayor que 1 será mejor. Lo que esté muy cerca a 0 o negativo será un ratio de Sharpe muy malo. Entonces ya ustedes entonces tienen el nivel de comparación. 0.76. Si quieren ser el próximo Warren Buffett durante los próximos 40 años, ahí lo tienen. Siguiente slide. Alternativas al ratio de Sharpe. Este es Information Ratio. Es una medida, la medida más utilizada en un mundo en que cada inversionista tiene su propio benchmark. Tienen la información ahí, pero digamos no me quiero meter mucho en la complejidad de este Information Ratio porque simplemente utiliza un benchmark y siempre me está intentando mostrar ese alfa. Pasemos al siguiente slide. Otras medidas de riesgo. Sortino es muy bueno porque es muy bueno para el que invierte en criptomonedas porque el denominador se enfoca solamente en la volatilidad a la baja. Vemos muchos inversionistas, muchos traders que publican en sus canales o en Twitter, por ejemplo, y dicen, no, es que voy subiendo, es que estoy haciendo mucho dinero, pero ¿qué pasa cuando va bajando? Ahí es donde realmente se ve si un trader es bueno o no es bueno, si esa estrategia está destinada a ser exitosa en el largo plazo o no. Y tienen aquí otros tipos de ratios. Sortino será entonces muy bueno entonces para el mundo de criptomonedas. Pasemos a la siguiente. Otras medidas para empezar a evaluar, y es con esto que todo inversionista retail debería empezar, que es el ratio de Sharpe simplificado, el ratio de ganancias versus pérdidas. Total en dólares de los trades ganadores sobre el número de trades ganadores y hacer lo mismo sobre los perdedores y luego agregarle esto el promedio de bateo. ¿Qué es el promedio de bateo? La cantidad de trades ganadores sobre el total de trades. Pasemos a la siguiente para ver esto gráficamente mucho más fácil. Si yo tengo un ratio de un promedio, el promedio de bateo lo que me va a decir es qué tan bueno soy yo frente a la cantidad de trades que tengo. Si yo estoy ganando 10 trades e hice 20 trades, mi promedio de bateo, ¿cuál es? De 0.5, ¿ok? Un promedio de bateo por encima de 0.6 en adelante va a ser bueno. Y el ratio de ganancias y pérdidas me va a mostrar simplemente entonces cuándo estoy ganando, cuándo gano, frente a lo que pierdo, cuando pierdo. Cuando tengo un ratio de ganancias y pérdidas de 1 y un promedio de bateo de 50%, eso significa que estoy apenas en break-even, es decir, que no he generado retorno. Lo mismo que pasa con tener un ratio de ganancias de 2.0 y un promedio de bateo de 33. Y un 1.33 y un promedio de bateo de 75%. Para un inversionista, un trader activo, es muy probable que tenga un alto promedio de bateo y un bajo ratio de ganancias y pérdidas. Es lo contrario, entonces, para un inversionista pasivo. Pasemos a la siguiente y vamos entonces a concluir. Al final, lo importante es evaluar la estrategia, acordarse de estos dos temas. Es una buena gestión de posición y riesgo es lo más importante en el trading. No importa si tu estrategia solo sirve cuando el mercado está subiendo, porque en general la mayoría está haciendo dinero cuando el mercado está subiendo. ¿Cuánto en exceso estás haciendo tú frente al benchmark del mercado? Y ahora, cuando el mercado baja, ¿cómo se comporta tu estrategia? Ahí es donde vas a poner a probar realmente tu estrategia de trading. Ser honesto contigo mismo, y el objetivo al final de un inversionista educado es maximizar el alfa o el promedio de bateo o cualquier otra medida de relación riesgo-beneficio. Esto es algo que toda persona que entre al mundo de inversiones se tiene que meter en la cabeza, que hay que evaluar las estrategias. Así que pasemos al siguiente slide. Al final, lo que les decimos y lo que les digo yo y mi consejo entonces para toda la gente que nos ha seguido, por lo menos que ha seguido esta charla en esos 25 minutos, es que operen con precaución, que estudien y que cualquier pregunta que tengan siempre me la pueden hacer llegar a mi LinkedIn, Kevin.Ford. Kevin Ford me pueden encontrar o en Twitter también me pueden encontrar. Muy feliz y muy contento de estar por acá.